que en Huamani vas a estar escalando también Sí, sí, claro, claro, sí, sí. Dirigiendo. o solamente invitás y No, no, después... yo voy al primero. Ah, me imagino, quiero creer, si no, no voy nada. Así que Mm. ¿tenés mucha experiencia en montaña? Bueno, ya es digamos, en Huamani, porque realmente no tenía, yo soy ciclista, yo hago mucho ciclismo, 14 horas por semana y siempre hice ciclismo. Ese es mi deporte y de ahí me viene el aguante y todo. Y, pero no en la montaña hasta hace poco que compramos el campo, digamos a fines del 23 cuando ganó Milei, y entonces ya van como, esta sería la quinta vez que hago expediciones en Huamani, entonces ya conozco muy bien, o bastante bien, no, no muy bien porque es tan grande que es imposible conocerlo bien, pero conozco algunos caminos. Y sí, ya vi cómo es subir. No llegué nunca arriba de todo Guamani donde quiero llegar, porque esta vez vamos a hacer un campamento más, porque siempre nos faltó un campamento. Ah, pero el día que más hicimos, el año pasado, hicimos 12 horas de caminata. ah, ¿En qué me digamos, metí? sí, no, no, es duro, es duro, difícil, pero no, 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 no vamos a hacer tanto. Digamos, 12 es el día que más hice, pero si no haces 6, 8 horas, am, cada vez que cuando subís más se pone más difícil por la altura, entonces es como que vas mucho más despacio. A ver, es decir, yo quiero esta vez llegar arriba a los 5.000 metros, llegar arriba. La otra vez llegamos a 4.500. El lugar es soñado, Martín. Sí, sí, es muy lindo, muy lindo. ¿Por qué, cómo eligieron el lugar? No, fue total casualidad, eso es lo increíble, porque no fue nada planeado. Digamos, cuando ganó Milei, yo dije, bueno, voy a comprar bonos, acciones y un campo en Argentina. Y cuando yo era chico iba a Mendoza, porque mi familia cuando emigró, digamos, mis bisabuelos, cuando fueron de Austria y Ucrania a la Argentina, una rama de la familia, la de mi mamá, fueron a Mendoza. Entonces yo cuando era chico, ellos ya estaban en Buenos Aires, yo nací en Buenos Aires, pero íbamos a Mendoza y me gustaba Mendoza. Entonces dije, bueno, hice una encuesta en X también en Twitter y pregunté, si no vivieras en tu provincia, ¿en qué provincia vivirías? Y ganó Mendoza. Entonces dije, bueno, Mendoza debe estar mejor gestionada que el resto de la Argentina. Y dije, voy a comprar en Mendoza. Y, y entonces miré por internet en Zona Prop, o ¿cómo se llama? Zona Prop. Sí. Y vi este campo que estaba en venta y, y, y mandé a alguien de mi family office a verlo, pero yo no lo había visto, yo lo había visto solo por Google Earth. Pero veía que tenía esta montaña de 5.000 metros y yo decía, wow, un campo que adentro tiene una Sí, sí, montaña de muy, 5.000 metros. muy Me loco. parecía lindísimo. Entonces lo compré. Ah, y le dije a unos amigos y después terminaron de socios. Yo tengo la mitad y la otra mitad la tiene 10% Alec Oxenford, del que es ahora embajador, Sí. 10% Matías Nissenson, que es un emprendedor de tecnología, 10% Mike Santos de Technisys. ¿Conoces a Mike o la historia de Technisys? Sí, sí, de nombre, sí. Sí, que se vendió por 1.1 billion, le fue muy bien, es muy amigo. Y después dos norteamericanos, bueno, uno es mexicano, norteamericano, Dani Lubetsky, que hizo las barritas Kain, y otro es alemán, norteamericano, David Kamenetsky. Entonces terminamos siendo yo con la mitad y ellos la otra mitad, pero yo me ocupé de todo, dirigí todo, hice todas las obras y todo, tomé un equipo de mendocinos, hice como una startup. ¿Cómo te gusta armar cosas, ¿no? Y crear. Sí, sí, Estás en sí, una sí. suerte. Además, no lo... n- me empecé a preguntar a empresas constructoras de hacer cosas y me cobraban, pero carísimo. Y dije, no, voy a hacer yo mi empresa constructora. Hicimos 80 kilómetros de camino, la pista de aterrizaje, todas las casas. Había como unas pircas o casas abandonadas de donde vivían los gauchos de hace muchos años y las arreglamos. Arreglamos lo que había e hicimos más. Y después hicimos domos. Ahora hay una zona de domos, ahí están las casas de los gauchos, tenemos 5 domos, 2 casas de gauchos ya casi arregladas, terminadas, o creo que van a estar. Otra zona con un domo amarillo, más chica, que es un domo, no 5 domos. Y después tenemos el casco, que es donde se aterriza y todo eso.
Y todo eso lo hicimos en un año y medio, sí, todo, todo, con la pista, todo. Wow, Y impresionante. nos dieron los permisos, la pista ya está autorizada, porque ahora con mi ley todo va más rápido. Antes estarán 5 años para autorizar una pista, ahora en un año y 2 meses nos dieron la autorización, hicimos el estudio medioambiental, hicimos todo. Bueno, ahí estaré. Como sea, voy a estar. Me parece un Mm. programón, Martín, así que gracias por la invitación. Y espero estar a la altura. ¿Eh? Nada más y nada menos. Ya pedí, te cuento que me junté con alpinistas número uno de Bariloche. Viste, lo estoy disfrutando desde ahora. Así que muy, muy Muy bueno. bien, muy bien. Sí, muy bueno. Estuve viendo tu historia, Martín, es impresionante, la verdad, increíble. Y me impresionó, me da la sensación viendo tu historia que es como que la vida te tiene que cagar a palos para ser exitoso, digamos, ¿no? Porque hay dos cosas que me impresionaron, y corregime si leí mal o vi mal, pero a los 17 años, por el tema del secuestro y muerte de tu primo en Argentina por los militares, se exiliaron a Estados Unidos. A los 22 años tuviste que dejar la carrera de medicina y empezaste a trabajar, ¿no? Claramente porque necesitabas plata, etcétera. Y a pesar de este comienzo dificilísimo para cualquier persona de 17 años, de 22 años, argentino, eh, terminaste participando, siendo parte de 5 unicornios, que para los que no saben son empresas de valor de $1.000 millones o más, y que empiezan de cero. Entonces la reflexión es, está bueno que, digamos, que sea difícil el comienzo como para que te dé fuerza, para que sea un movilizador al éxito. Sí, yo creo que en mi caso, ¿no? No es que es la receta del éxito que te vaya muy mal hasta los 22 y después bien, pero perder a mi primo que era como mi hermano, y además él tenía 17 años, nunca entendimos por qué lo mataron los militares, no tenía nada que ver con nada, era una época muy brutal donde había como una guerra civil en Argentina, muy peligroso, era muy peligroso ser adolescente en Buenos Aires en los años 70. Eh, y entonces nos tuvimos que ir porque mi papá dijo, bueno, si mataron a David, te pueden matar a vos, me pueden matar a mí. Y el senador Moynihan, como mi padre se había doctorado en Harvard en física y tenía muchos contactos en el mundo científico, un premio Nobel, Vasily Leontiev, lo pidió como refugiado y el senador Moynihan nos invitó como refugiados de la dictadura militar argentina en Estados Unidos y nos dieron visas de refugiados y entramos como refugiados. Cabe decir que mi papá también había sido secuestrado por la izquierda. Así que es una historia loquísima, porque en esa época era como que si no te mataba la ultraderecha, te mataba la ultraizquierda. Era una locura esos años de la Argentina. Pero volviendo al tema de haber crecido en esta especie de guerra civil, que no tuvo la dimensión de la guerra civil española o la dimensión de otras guerras, pero para mi familia sí tuvo la dimensión de una guerra de verdad. Y entonces llegar a New York de los años 70, que era el New York del taxi driver, también New York era un desastre en esa época, no era el New York de ahora. También me asaltaron en New York como 3 veces, digamos, era en New York también era una selva. Todavía no estaba Entonces, en tolerancia cero. sí, todavía no estaba Giuliani. No, no, New York cambió mucho después. No solo mejoró mi vida, mejoró la ciudad, que era mi ciudad en esa época. Entonces, lo que sí puedo decir de crecer con un ambiente de tanto riesgo, donde además muchas veces a mí me paró la policía, me trataron de reclutar los terroristas, digamos, era en el colegio, en el Nicolás Avellaneda donde yo iba, era como, eh, era una mini realidad de la guerra que vivía la Argentina entre el coronel Rux, que habían puesto los militares para dirigir el colegio, y la guerrilla que se metía en el colegio. Digamos, era un campo minado ser adolescente en esa época. Entonces salir vivo de esto, que lamentablemente mi primo David Balsavsky no salió y yo sí, pero y tener que emigrar forzadamente también me hizo especialmente dotado para tratar de tener éxito, porque yo creo que una persona que se siente expulsada de su país también tiene como una sensación de que la gente cree que no vales nada, por eso te quieren echar o matar. Y yo tenía que demostrar que yo sí valía, es decir, que esto, que tenía mucha validez como persona. Así que eso yo creo que me ayudó muchísimo a tener éxito, y después a medir el riesgo. Es decir, haber crecido entre tanto riesgo te hace un sobreviviente. Si yo siento a veces que los judíos somos sobrevivientes,
digamos, los pocos judíos que existimos ahora en el mundo, 15 millones en un mundo de 8.000 millones, tuvimos tanta presión darwiniana y la Argentina de mi época también era presión darwiniana. Entonces después cuando vinieron las empresas y todo y la gente decía, pero estás loco, tanto riesgo, yo decía, no sabes lo que era el riesgo cuando yo crecía en Buenos Aires. Y, y ahora que tenés 7 hijos, que supongo que por lo que vi están estudiando neurociencia, ¿no? Les gusta la inteligencia artificial y te escuchaba en algunas entrevistas que te encanta hablar con ellos y demás. ¿Cómo se hace para una persona como vos, con tanto éxito, digamos, cómo haces para que tus hijos también, entre comillas, sufran un poco de modo tal de que también tengan esas ganas de triunfar, ¿no? Porque pareciera que deben de tener todo, como me pasa a mí también con mis hijos, que a veces digo, bueno, a partir de ahora, no sé, tienen que salir a trabajar, aunque puedan seguir viviendo de papá, pero digamos, sí o sí, los recursos tienen que ser escasos para que tengan, les salga esa fuerza de decir, quiero hacer algo de mi vida, o cómo lo manejas. Bueno, tengo un método para eso, es decir, yo pensé mucho en eso, ¿no? Es una buena pregunta porque aunque no, no te conté o no conoces el método, hay un método para que ellos salgan tan trabajadores y estudiosos. Yo les cuento más o menos a los 12 años que cuando cumplan 18 van a ir a ver a mi abogado y mi abogado les explica, cuando cumplen 18, ya tengo cuatro que cumplieron 18, el último hace unos meses, las reglas del juego, ¿no? Entonces las reglas del juego son que yo les pago la universidad y que después, hasta el día que me muera, no van a recibir más nada. Así que después de la universidad se las tienen que arreglar. Y, y es así. Es decir, mis tres hijos más grandes se ganan la vida desde los 22 años, porque además la universidad en Inglaterra y en Estados Unidos se hace antes, terminan a los 22, 23, 21. Y se mantienen ellos desde esa edad, ahora tienen 35, 33, 30, 18, el que viene después. Pero todos conocen las reglas, la de 14 ahora sabe que va a ser así. Y entonces dicen, bueno, estamos igual que los demás, porque aquí se acaba la universidad y a laburar, porque nos cortan el grifo, como dicen en España. Y, y es increíble lo que hicieron mis hijos más grandes. Se compraron sus casas en Londres, dos son doctores en, como dijiste, una en neurociencia y otra en inteligencia artificial, y sus parejas también, están los tres casados. Tengo una nieta, y todos se lo bancan ellos. Eh, Perfecto. Así que es como, y como saben que voy a vivir mínimo hasta los 100, es decir, no, va a Te iba, pasar mucho tiempo hasta que reciban algo. te iba a decir que lo único malo es que por ahí están esperando que mueras, ¿viste? Sí, pero no porque te digo, es como ya a este punto están orgullosos, están tan orgullosos. Una anécdota concreta que a mi hijo está por tener otra hija y le ofrecí, le dije, mirá, la casa te va a quedar chica, yo ya laburás, ya todo cumplí. Claramente mi plan funcionó, vos y tu esposa son dos motores del progreso, pero déjame que contribuya con, con una plata para tener una casa más grande, ¿no? En Londres para la hija que viene. Y me dijeron que no. Es decir, No, wow. no, me dijeron, no, no, la vamos a comprar nosotros con una hipoteca. Eh, Así que no, nada, siguen su vida independiente y los admiro muchísimo. Bueno, qué bien. Es el mismo método de mi viejo a otra escala, pero digamos, y es el que yo también con mis hijos le digo, yo les pago la universidad, todo, y después, digamos, Sí, que se lo banquen, es decir, que lo como banquen. al final para mí es un gran orgullo haberme hecho solo y yo quiero y ellos tienen el mismo orgullo, porque dice, sí, mi viejo es Martín Balsasqui, pero yo a los 22 me cortaron el grifo y a laburar. Buenísimo, excelente, espectacular. Otra cosa que me impresionó de tu historia, Martín, es cómo te anticipás a las cosas. Cuando estuve viendo que ya veías que iba a venir la pandemia, ya te anticipaste, preparaste el plan. Ya en febrero del 2020 te fuiste a Menorca, a la finca, y ya estabas como esperando que se cierre todo y demás. Y nada, ¿cuál es ahí el secreto, digamos? ¿Cómo haces para anticiparte a las cosas? Bueno, un poco de paranoia nunca viene mal y yo siempre pienso en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y como diciendo, la vida.
también un poco por haber crecido en situaciones tan difíciles, siempre me quedó un radar para las desgracias que pueden surgir. Cuando la gente me hablaba del cambio climático, yo decía, mira, el cambio climático no es ningún peligro comparado con las pandemias y la guerra nuclear. Siempre tuve claro que esos eran los dos grandes peligros. Lo digo en un vídeo del 2014 que me preguntaron. Yo siempre dije que sí, el cambio climático te exacerba algunas cosas, pero nada que ver con la cantidad de muertos que puede tener una pandemia o una guerra nuclear. Y entonces yo ya tenía en Menorca, teníamos como un plan, que suena absurdo que alguien tuviera un plan para una pandemia antes de la pandemia, pero cuando empezó a surgir la pandemia, yo le digo a mi esposa Nina, le digo, esto es una pandemia y nos vamos a encerrar ahí. Y entonces tomamos una profesora británica para los niños para hacer homeschooling, tomamos hasta un profesor de equitación porque tenemos los caballos, un cocinero. Cuando nos encerramos, éramos 16 que no, cuando España dijo que uno no podía salir, porque aquí el encierro fue muy, muy duro, inclusive los trabajadores de la finca trajeron a sus hijos para poder, digamos, y creamos una comunidad con ellos, con los chicos, y el tiempo que nos tuvieron encerrados, hacíamos carreras los domingos, celebramos los cumpleaños, digamos, todo el mundo estaba encerrado en España con su familia, en su departamento, y nosotros tuvimos una situación que, bueno, además plantábamos comida, no necesitábamos electricidad, ni agua, ni en la finca tenemos agua que sale de la tierra, electricidad de paneles solares, porque yo soy medio prepper. Teníamos todo, teníamos la huerta, los animales, tipo que si se cortaba todo, igual podíamos sobrevivir en Menorca. Y yo hacía estos vídeos y contaba y la gente me odiaba por haber pensado en esto, pero sí, no sé, y tengo la otra preparación para la Tercera Guerra Mundial nuclear, que espero que no pase, pero que es Guamani, es decir, ese es el campo de Mendoza. El ¿Qué mundo pasó ya con el tuvo campo, una... qué pasó con el campo de José Ignacio en Uruguay? No, sí, también, sí, también lo tenemos, pero ¿Lo sí, reemplazaste por Guamani? yo pienso más en Mendoza, no es Mendoza, es la Argentina. Digamos, ¿cuál es la gran ventaja de la Argentina? ¿Por qué mis padres, mi madre y su marido, que es como un segundo padre para mí, por qué ellos cuando eran chicos que vivieron la Segunda Guerra Mundial nuclear en Buenos Aires y ellos iban al jardín de infantes y al colegio o más a la primaria del jardín de infantes, pero digamos, ellos, y siendo judíos también, no tuvieron ningún problema de nada, su vida no cambió nada, porque toda la Argentina era un refugio de la Segunda Guerra Mundial y toda la Argentina era un refugio de la guerra nuclear, porque la Segunda Guerra Mundial fue nuclear, en el sentido de que no pasó nada de nada en Argentina. Entonces, cuando yo digo que la Argentina es un refugio para la Tercera Guerra Mundial, cuando yo le sugerí al presidente Milei de tener visas, como vender visas para, yo Sí. llamaba la visa de la tranquilidad, que es como, porque yo creo que mucha gente exitosa pagaría por saber que si las papas queman y Putin, que dice todo el tiempo que te va a tirar las bombas atómicas, lo dice de una manera, de si todos los días pasan algo, no sé si vi esta semana con Polonia, Sí, sí. Polonia y Rusia. Europa está muy cerca de un señor que tiene 6.000 cabezas nucleares y que siempre está amenazando con usarlas. Yo creo que bastante gente de Europa pagaría $100.000 por tener la posibilidad, porque claramente la gente piensa si hay mucha evidencia de que viene, o si tiran la primera bomba atómica en Ucrania o algo así, todo el mundo se quiere escapar. Mucha gente querría ir a la Argentina no podría aceptar 100 millones de personas. Entonces, entrarían los que se prepararon para eso, que esperemos que no ocurra nunca. Y entonces la Argentina recaudaría un montón de plata para sus impuestos, para mejorar las rutas y para mejorar todo lo que la Argentina tiene que mejorar, solo por una opción, por darle una opción al resto del mundo de algo que esperemos que nunca ocurra, pero esa opción puede valer miles de millones de dólares para todos los argentinos, porque es plata que puede ir para mejorar cosas muy concretas en Argentina. Eh, digamos, el mundo vivimos en un mundo peligroso. Ahora, ya que tenés esa facilidad de anticiparte, ¿qué estás viendo en el mundo que el resto no está registrando? Bueno, yo siempre creo que el mundo vive de pánico en pánico, pero que la mayoría de los pánicos son más fobias que miedos, ¿no? En el sentido de que son miedos infundados, porque la diferencia entre una fobia y un miedo es si es con razón o sin razón. Entonces, ya hablé del cambio climático como un miedo infundado.
Siempre hay algo de verdad, porque sí que ahora hace 1,5 grados más que en 1900, pero no por eso nos vamos a freír todos y morir de calor. Eh, Ahora hay un nuevo pánico, que es que la inteligencia artificial nos va a matar a todos, ¿no? Entonces ahora todo el tiempo se escucha de gente que dice la inteligencia artificial nos va a matar a todos, la inteligencia artificial nos va a matar a todos. Yo sigo pensando que los dos peligros más grandes de la humanidad son las pandemias y la guerra nuclear. Entonces yo cuando digo que veo que otros no ven, es también no ver lo que los otros ven, es aceptar ser un pensador diferente y ir en contra de todo el mundo. Entonces, yo no que digo que yo no sea víctima, a veces yo caigo como víctima con las fobias de los demás, pero, pero en general sé ajustar mis miedos a la probabilidad de que algo ocurra que sea negativa. Am, o por ejemplo, mucha gente me dice que yo hablo tanto en contra de Pedro Sánchez en España y, o defiendo a Israel. Y me dice, pero ¿no te da miedo que alguien te ataque por defender a Israel o con todo el antisemitismo que hay o por atacar a Pedro Sánchez con razón? Porque a mí me parece que está probado que es un corrupto, que su familia ganó su dinero con burdeles y la prostitución y que se las da de feminista y todas las cosas que digo en la televisión. Sí, sí. Pero yo no Hay, diría las hay, mismas. hay, hay evidencias, digamos, así que no. Es Sí, bastante fácil, digamos, pero lo que contás no es tan, digamos, es la Pero la verdad, ¿no? pregunta es si yo diría lo mismo, por ejemplo, en México. Entonces yo probablemente no diría lo mismo en México que digo en España. ¿Por qué? Porque en México asesinan a como 30.000 personas por año por motivos así. Y en España nadie, es decir, a nadie, pero nadie quiere decir nadie. El año pasado, en un país de 50 millones de personas, hubo 330 asesinatos y ninguno tuvo que ver con decir que Pedro Sánchez es un corrupto o las cosas que yo digo. Entonces, cuando la gente me dice, ¿no tenés miedo? Y yo digo, no, porque miro las estadísticas. En México sí tendría miedo, en España Claro. no. Pero es porque miro las estadísticas. Yo me baso en todo lo que hago mirando datos. Y si mañana me cambian las estadísticas, voy a cambiar mi juicio sobre el mismo problema. Sí, porque sos valiente, pero no tonto. No, porque estudio en qué ser valiente. Es decir, Exacto, exacto. Vamos al mundo emprendedor, que sos un emprendedor serial, sos un inversor. Contá un poco cómo hacés para elegir tus proyectos, que 5 fueron o son unicornio, empezaste de cero, valen más de $1.000 millones. ¿Por qué elegiste uno u otro? ¿Cuál fue, digamos, en qué te fijas? mira, el tamaño del mercado no es algo que me fijo tanto, ¿no? ¿Cuánto va a llegar a valer la empresa? Lo que sí me fijo es la necesidad. ¿Qué necesidad hay? Digamos, en los últimos 12 años que me dediqué clase exclusivamente a la salud y a la fertilidad, concretamente, y de mi empresa han nacido 300.000 bebés en Estados Unidos. Todo empezó porque mi esposa y yo, Nina, los últimos 3 hijos, estoy con Nina hace 19 años, mis 3 hijos menores nacieron con fertilización in vitro. Empezamos como pacientes en clínicas de fertilidad. Y mientras Nina trabajaba todo el tema de quedarse embarazada y yo con ella, pero el rol del hombre es mucho menor, yo tenía más tiempo libre que ella, eh, me dediqué a imaginarme clínicas de fertilidad muy diferentes y procesos de fertilidad muy diferentes. Como estuvimos tanto tiempo en las salas de espera de las clínicas de la fertilidad en Miami, me hice todo un plan de negocios ahí, en la sala de espera, con mi laptop y haciendo. Entonces, eso es un buen ejemplo de que yo mismo sufro algo, como la infertilidad que sufrimos con mi esposa. Después la resolución muy buena de esto, que tuvimos 3 maravillosos hijos. Y el entusiasmo que me da, digo, pero yo le quiero arreglar la vida a mucha más gente que puedan tener hijos. No sé, transformo mi viaje personal en un viaje más universal o más para otros, universal es demasiado, pero sí que más para cientos de miles que puedan acompañarme en un viaje parecido. Sí, me acuerdo que cuando creaste tu empresa de telecomunicaciones, tu problema era que había pagado 2.000 euros de roaming. Sí, sí, sí. Que fui a París, me cobraron 2.000 euros de roaming y me agarró una furia tan grande que yo dije, esto no puede ser y sí, 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 siempre me pasa que las empresas salen por cosas así. Ahora mismo estoy trabajando en un tema nuevo que no sé por dónde me va a llevar, pero tiene que ver con la frustración de usar la inteligencia artificial para temas médicos, que funciona increíblemente bien,
porque la verdad que ahora está funcionando, yo diría 95% muy bien, pero que después te diga no soy un doctor y yo no puedo hacer nada, no te puedo dar una receta, no te puedo mandarte a que te análisis de sangre, no puedo mandarte a que te hagan imagen, diagnóstico de imagen, no puedo, o si me das esos datos, o digamos, entonces empecé a pensar en la relación entre la medicina de verdad, y la inteligencia artificial. Y empecé a ver muchos proyectos que hay, pero no vi ninguno que me convenciera realmente. Entonces estoy dándole vueltas, no es que tenga una solución yo todavía, pero estoy pensando Entonces lo que me pasa es que yo mismo también estaba hace un mes con un tema médico, algo de piel, y entonces eh, que me dijeron, este es el producto, pero el producto necesitaba receta, y yo decía, ahora voy a tener que ir a ver un dermatólogo cuando ya sé lo que tengo y ya sé lo que me tengo que poner. Claro. eh, y al final tuve que ir a ver un dermatólogo que me dijo exactamente eso y que tenía que comprar eso. Entonces yo digo, pero esto es una estupidez. Ahora, ¿por qué hay dos mundos desconectados? El que me dice lo que tengo y después el otro que me dice de vuelta lo que tengo, pero me da la receta y además le tengo que pagar la visita. Entonces digo, bueno, ¿por qué no se puede tener un sistema combinado de inteligencia artificial con médicos? Entonces estoy pensando en cosas así. Entonces, en general, estas cosas tienen que ver con mucho de lo que yo hice, tiene que ver con algo que me pasó a mí, ¿sí? Y yo digo, si yo tengo esa frustración, la unión entre la inteligencia artificial y la medicina la deben tener millones de personas. Entonces, son cosas que me pasan y que pienso que a los demás les debe pasar lo mismo. Es una... Los libros no dicen eso en realidad, ¿no? Es muy loco porque siempre cuando uno está en una empresa piensa, no, a mí me gustaría que el cliente tenga esta experiencia y por ahí hay que tomar datos en volumen para entender si realmente es así, de lo que uno está pasando. Pero en tu caso, siempre el problema lo tienen millones de personas porque evidentemente después creas la solución y armas una compañía de 1.000 millones. Digamos, yo es verdad, no hago muchos estudios de mercado. Yo tengo una sensación, una convicción en las cosas que hago que es a veces un poco infundada, podrías decirse, pero en general tengo razón en el sentido de que la otra gente tiene el mismo problema que yo. Eh, pero a veces no. Es decir, o a veces mi solución es pésima. Eh, También hay que ajustar, hay que tener product market fit, hay que probar la solución. Digamos, la gente dice, qué exitosas tus empresas, las que lanzás, les va muy bien, pero no se dan cuenta que yo en mi propia empresa, que se llama Just Ya, que es como donde yo creo mis empresas, porque Just Ya es la madre de todas mis empresas que salen de ahí. Pero en Just Ya mueren un montón de empresas que la gente ni se enteró porque no salí, porque yo no hice una ronda de capital, yo no hago rondas de capital hasta que creo que la empresa puede funcionar. Entonces no se dan cuenta de todas las que mueren como esta que te acabo de contar, puede morir en Yayá. Entonces, cuando lo que ellos ven, que cuando yo levanto capital, no siempre, pero en general me va bien, no ven las que que las que financio yo y se mueren. Bueno, pero es parte, el fracaso es parte del éxito sin dudas. Sí, 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 no, eh, digamos, en la fertilidad donde trabajo yo salen millones de esperma y llega uno solo. Es decir, Exacto, es como, exacto. no, funciona, la naturaleza funciona así. Totalmente. Cuando invertís o cuando creas una empresa y haces y buscas un emprendedor, buscas a alguien para asociarte, ¿qué mirás? ¿En qué te fijas? Bueno, eso es muy importante porque los cofundadores, creo que la pregunta es más a los cofundadores o bueno, yo a veces traigo gente 2 años más tarde, pero igual los llamo cofundadores porque son los que, son mis cofundadores, no porque estaban en el momento inicial, pero son los que en general agarran una empresa que yo hice y la hacen mucho más grande, ¿no? Porque yo no soy un buen escalador de empresas. Es decir, cuando yo pienso en Marcos Galperino, Michael Dell o amigos míos que han hecho empresas gigantes, una empresa gigante, yo nunca hice una empresa gigante, si la que más vale de las que A vos te hice. gusta crear, te buscan Sí, los primeros pasos. sí, digamos, mis empresas han llegado a tener miles de empleados, pero no decenas de miles de empleados. Han llegado a valer 5.000 millones, no 100.000 millones, porque a mí, yo no soy un gran escalador de empresas y además yo he vendido empresas que después se vendieron por mucho más o valieron más, pero a mí no me importa en el sentido que a mí lo que me gusta es pasar de 0 a 100, no de 100 a 10.000, ¿no? Es decir, es el comienzo de la empresa. Lo que estoy haciendo ahora que le estoy dando vueltas a esta idea de la inteligencia artificial y la medicina es pensar en un tema y pensar y cómo lo voy a hacer. Entonces, con respecto a mis co-founders,
mis co-founders son mejores que yo para gestionar las empresas, son directamente mejores que yo. Entonces yo busco gente que admiro mucho, que tienen cosas que yo no tengo, eh, que son muchas. Y, por ejemplo, yo ahora tengo tres co-founders, que son TJ, el de la empresa de fertilidad en escala, Dina, que es la que dirige la empresa de los medicamentos para la fertilidad y para la menopausia, y Hans, que es el que dirige la empresa que robotiza los laboratorios de fertilidad. Y, y estoy mucho con ellos, porque hablo mucho con ellos, digamos, y son gente que yo admiro, los admiro, porque son mejores que yo en muchas cosas. Es como admiración mutua. Ellos también a mí me admiran a mí porque pienso en cosas que poco se le ocurren y porque soy el que tuve la idea original de esas empresas. Exacto. Pero ellos saben ejecutar, saben hacer crecer las empresas, que no es algo que yo sé hacer muy bien, quizás porque no tengo la paciencia. am, pero el resultado es que tengo muy buenos co-founders. A veces también me equivoco con los co-founders y los tengo que echar y poner otro, pero la verdad que si miro diría que muy pocas veces me pasó eso. Los busco, entrevisto. No es que, no es Pero, algo. pero qué es lo que te fijas para decir es este? Sí, es difícil de decir porque no tienen tanto en común Hans, Tina y TJ. Eh, bueno, tienen muy poco en común, así que eso sería lo primero, encontrar algo que todos los co-founders tienen en común. Am, Pero tienen un pro. debe haber cosas que vos no aceptás por ahí. Decir, bueno, hay como un común denominador que debe por ahí no lo Bueno, aceptás. son todos trabajadores inteligentes y honestos, ¿ok? Bueno, Ah, y son y por expertos. ahí y te llevas bien también, ¿no? Sí, me llevo bien, son expertos, son buenas personas a nivel de trato, am, tienen buena relación con los demás, tratan bien al resto de los empleados, son reclutadores, am, ellos son capaces de reclutar equipos que trabajan muy bien, am, son organizados y ordenados, cosa que yo soy menos. Así que al final sí tienen algo en común. Estamos descubriendo todo lo que tienen en común. Espectacular. Hablemos de fracasos, que la gente que está escuchando, la verdad que se aprende mucho de esos fracasos. Como dijiste, tenés un montón de éxitos, pero también muchos fracasos, es la única manera. Y vi que hay un fracaso que has contado en algún momento donde has perdido 50 millones de dólares personalmente y 150 millones de dólares de los inversores. Contá un poco cómo fue el caso y cómo manejaste semejante situación difícil. Sí, sí, tuve fracasos fuertes. Interesantemente, el Einstein, la empresa en la que perdí esta plata y mis inversores también, y era hace mucho, así que hoy en día esos números serían el doble. Eh, la idea no estaba mal de Einstein, fue la primera empresa de cloud computing de Europa. Lo que estaba mal es que la hice un poco antes de tiempo, no estaba la gente lista. Nosotros le decíamos a todos, es absurdo que guardes todos tus datos en tu PC, en tu laptop, que estábamos tratando de explicar que la nube, lo que se llamaba Einstein, era el cerebro está en la red, eso es lo que decíamos, el cerebro está en la red. Después llegó la analogía de la nube, Claro. pero más lógica era la del brain, como que el brain, el computing power, estaba en la red. Y esa era la idea, así que la idea era buenísima, eh, pero era antes de tiempo y la gente no se quería separar de sus datos. No sé, tenían miedo de entregar los datos. Ahora todo el mundo entrega Querían- cualquier cosa. Sí, sí, Y sí. yo, para mí era absurdo que, yo decía, pero se te cae la laptop a la bañadera y perdés tu vida, ¿no? Y la gente hacía backups o cosas así. am, Pero entonces en- finalmente, o sea, fue un tema de timing. Solo de timing. Vendimos la empresa por $1 y los que la compraron le fue bárbaro. Es decir, nos quedamos sin oxígeno y yo ya no quería poner más plata tampoco. Y el cloud fue terrible porque el cloud computing empezó empezó a subir así un año más tarde. Nosotros habíamos construido centros de datos, redes de fibra óptica, todo lo que fue la infraestructura. Suele pasar eso, ¿eh? Digamos, también la variable timing de mercado es importante. De tus cinco unicornios, si tuvieses que elegir uno, como si fuesen tus cinco hijos más que tenés,
¿Algún preferido? En tus hijos no lo puedes decir, pero en los unicornios sí, por ahí podés decir, mira, ¿sabes qué? Este es el que no sé, me gusta, ¿viste? Bueno, el último de la fertilidad tiene esta cosa, los otros eran energías renovables, telecomunicaciones, internet al consumidor y todos eran fantásticos, Sí, pero el último, esto de la fertilidad y de que 300.000 bebés y que nazcan tantos bebés, tener una, especialmente en un mundo donde ahora nadie tiene hijos y la población claro. está achicándose tanto, inclusive en Argentina, en Chile, en España, ni que hablar, es como increíble, la tasa de fertilidad es uno, cuando tiene que ser dos. Digamos, uno quiere decir que 50 millones se transforman en 25 millones, que se transforman en 12,5 millones, que se transforman en 6 millones. Digamos, ¿dónde está España sin españoles, o Argentina sin argentinos, o Chile sin chilenos, o Uruguay sin uruguayos? Entonces, la de la fertilidad es algo que me enganchó, por eso ya llevo casi 10 años, no vendí la empresa, tuvimos oferta, no la vendimos, porque sí, sigo enganchado con eso, porque me parece un tema, y ahora estamos trabajando en otra empresa que hace un útero artificial para salvarle la vida a los bebés prematuros, que en vez de ir a una incubadora vayan a un útero con cordón umbilical artificial. Y me quedé muy fascinado con estas cosas, porque me parece que tienen mucho que ver con el futuro de la humanidad. Sí, me encantaron, lo estuve viendo y me parecieron fascinantes. ¿No quisiste meterte con la longevidad? Bueno, digamos, yo por mi edad, digamos, de 65 años me dedico a cuidarme a mí y a Por veces eso, encuentro cosas que me parece que podrían servirle a los demás. Por ahora las posteo. Por ejemplo, la última fue esto de la microdosis de Mounjaro, que es impresionante, realmente digamos, yo me pasé toda la vida entre 77 kilos y 82 kilos, mido 1,80, pero me pasé toda mi vida con hambre. Es decir, yo para mantenerme en 82 kilos, como soy ciclista y si te pones pesos de más no puedes subir nada, es decir, porque además ciclista en Madrid, donde todo es montañas, si fuera ciclista en La Pampa no tendría tantos problemas, pero si tu objetivo es subir montañas en bicicleta, ahí el daño de los kilos se sienten peores promedios, no poder subir. Entonces yo empecé con el ciclismo a los 30 y, y hacía carreras amateur y todo. Entonces me quedó esa disciplina, pero era una disciplina difícil. Como decía, toda mi vida viví con hambre. Y de repente sale el Mounjaro, que es la segunda generación de los Ozempic, que no es lo mismo que Ozempic, porque es GLP-1, que es Ozempic, más GIP, que es Mounjaro. Es decir, el GLP-1 te maneja la relación entre el páncreas, el estómago y el cerebro, y el GIP te maneja la relación entre el hígado, el páncreas, el estómago, el hígado y el cerebro, en el sentido de que el hígado convierte los azúcares en grasa. Entonces, lo que hace al final es que si entrenás mucho y tomás un poquito de Mounjaro, porque como yo no estaba gordo, cuando me dijeron la microdosis, porque todo esto me lo dijo Brian Johnson, como el gurú de la longevidad que cené con él en Londres, cuando me dijo la microdosis son 2,5 gramos por semana una inyección, y cuando empecé con 2 gramos y medio, 2 gramos y medio, mi peso hizo así, pero me iba de 82 a 77, mi esposa me dijo, estás loco, como, pero además está perdiendo. pero tu bicicleta te agradeció. Bueno, no al principio, es más complejo el tema, porque Ah, porque bajé perdiste tanto, músculo. perdí músculo. Entonces Claro. ahí encontré mi dosis, que era 2, no 2,5, es decir, 80% menos que la dosis de obesidad, pero igual muy significativa para mí. Y entonces ahí fue genial, es decir, llegué a batir mi récord hace un mes, desde el año 2010 que me mido subiendo Morcuera, una montaña fuera de Madrid. Y, y peso 79, que es mi peso perfecto. Es decir, ahora peso 79,5, 79 todas las mañanas y no hago ningún esfuerzo. Entonces yo empecé a postear que a mí me parecía que el Mounjaro era el primer medicamento para la longevidad. Obviamente no es mío, es de la Lilly. Um, pero, ¿por qué? Porque el peso también está asociado con un montón de enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Entonces, que la gente se pueda mantener en un peso más bajo sin esfuerzo, porque es cero esfuerzo. La analogía que usaba era que el Mounjaro era para el cuerpo lo que el ChatGPT es para lo que es para el cerebro, que sin estudiar nada pareces un genio y con el Mounjaro sin hacer nada pareces un atleta, ¿no? Pero mejor,
ser un atleta y también tomar Mounjaro, porque si no, sos un flaquito sin nada, sin músculo, sin nada. Lo voy a anotar. Eh, Muy claro. sí, y en cambio con Mounjaro, con un poco de Mounjaro, más pesas, más el ciclismo, terminas. Entonces yo con la longevidad, cuando encuentro cosas, las comparto con mis amigos, con el público en X, pero no hice clínicas de longevidad ni productos para la longevidad. Bueno, ok, salvo un tema que estamos trabajando que es la menopausia, que sí es un tema de longevidad en la mujer y estamos con una idea que nos dio 10 millones de dólares. Ganamos un concurso de 10 millones de dólares con esta idea que tuvimos Dina y yo, mi co-founder, para retrasar la menopausia a los 60 y usando ovarios artificiales. Es una idea compleja, pero digamos que sí trabajo en longevidad de la mujer. Es el único tema en el que estoy metido. ¿Y pudieron solucionar pudieron postergar la menopausia a los 60? Bueno, no sabemos todavía, es una idea. Eh, la idea es más o menos así. Todo esto surgió de un artículo que yo leí de total casualidad, de que había unas nenas que cuando tenían tipo 10 años tenían cáncer y le daban quimioterapia y radioterapia, y eso afectaba la posibilidad de que si sobrevivían el cáncer no podían ser mamás. Entonces, como tenían 10 años, le sacaron un pedacito de un ovario, y lo hicieron como con 1000 niñas, y el resultado fue increíble porque las que sobrevivieron el cáncer pudieron ser mamás. Le pusieron de vuelta el ovario que no estaba irradiado. No solo pudieron ser mamás de bebés sanos, sino que no les vino la menopausia, porque el ovario decía que eran mucho más joven, porque congelaron el ovario de los 10 años, se lo Claro, pusieron de vuelta a los 30, y cuando llegaron a los 45, los ovarios contaban 15 años menos. claro. Y entonces yo leí eso Interesante. y dije, wow, esto qué curioso que los ovarios tienen un reloj que están contando y que si uno le mete un ovario más joven, entonces primero pensé que las mujeres podrían sacarse un pedazo de los ovarios y congelarlos cuando tenían 20, pero nadie quiere hacer eso a los 20 porque tiene miedo de que le afecte su maternidad, aunque es muy seguro, pero digamos, muy difícil. Entonces después encontré otra tecnología en Harvard en el que, que en realidad desarrolló un premio Nobel japonés del 2012 que se llama Yamanaka, y vi que con esa tecnología se podían hacer hígados y riñones artificiales. Entonces yo dije, ¿por qué no vemos de hacer ovarios artificiales? Entonces fuimos los primeros en usar esa tecnología para hacer ovarios. Eh, y con los ovarios artificiales, si uno le pone un implante de un ovario artificial a la mujer que está hecho con Induced Pluripotent Stem Cells, que es los Yamanaka Factors, lo que se logra es que algo parecido a cuando un hombre y una mujer tienen un bebé, porque, por ejemplo, un hombre de 38 años y una mujer de 38 años tienen relaciones sexuales, conciben un bebé, el bebé no tiene 38 años. Entonces uno dice, ¿cómo una persona de 38 años y otra persona de 38 años tienen un bebé que tiene 0 años? Ese proceso ocurre también con las Induced Pluripotent Stem Cells, que no sé, perdón que lo diga en inglés, pero no sé cómo se dice en castellano. Sí, sí. Células madres inducidas, no sé cómo se dirá. Y entonces, nuestra idea que patentamos y nos ganamos el premio este de ARPA, que es esta agencia gubernamental norteamericana, bueno, que es muy difícil, teníamos como 1000 proyectos que competían con nosotros de salud de la mujer, y ganamos los 10 millones para hacer un implante con ovarios artificiales. Entonces la mujer se ponía un implante, por ejemplo, en el brazo, pero no importa dónde, no tiene que ser en el ovario, porque es solo un pedacito de ovario que señala una edad mucho más joven. Entonces, por ahora estamos trabajando con animales, con ratones, digamos, no sé si va a funcionar esto, pero digo que merece ser probado, nosotros también estamos Totalmente. invirtiendo. Totalmente. Impresionante. Me parece muy bueno y va a ser algo claramente muy buscado por todas las mujeres. Sí, sí, es decir, mi esposa me dijo, ya me curaste la infertilidad, ahora la menopausia. Digamos, cuando venga, porque todavía no le vino, pero tiene 46 y es como, bueno, es lo que pasa en esa edad de las mujeres y yo todo lo que sea para ayudar a Nina lo hago. Nada, me parece espectacular. Mm, Yo lo veo con la mía y los cambios mm, de los calores y todo este tipo de temas que la verdad que son, cuando empezás a estudiar el tema, un día me acuerdo que cuando profundicé en el tema, me dio una ternura que fui a abrazarla porque digo, la verdad que lo que viven es un infierno, digamos, depende
cada caso, pero la verdad que si lo pueden solucionar sería, o postergar unos años sería increíble. Vos que viviste en Argentina, viviste en Estados Unidos, viviste en España, cuando vos ves un emprendedor, ¿qué diferencias ves en el emprendedor, en el emprendedor argentino, en el español o europeo y en el americano? Bueno, primero habría que decir qué diferencia veo entre el ciudadano común y los emprendedores de cualquier país, Ok, que es muy diferente. Los emprendedores son bichos rarísimos, rarísimos. Los emprendedores de éxito hay muy pocos. Am, entonces, todos los emprendedores, es más, cuando nos juntamos emprendedores de muchos países del mundo, sentimos que la nacionalidad importa poco y que tenemos mucho en común, ¿no? Es, es muy raro pensar lo suficientemente diferente como para llegar a ser un emprendedor de éxito y no diferente para producir algo que a nadie le interesa. Y entonces hay mucho en común. Ahora, la diferencia, yo diría, de los emprendedores argentinos, porque hay tantos, porque hay bastantes emprendedores argentinos con mucho éxito afuera de la Argentina, ahí yo sí creo que es lo que hablamos antes de esta condición darwiniana, no tan grave como la que viví yo. Muchos de los emprendedores que hay ahora no vivieron los años 70, pero, pero la Argentina te produjo desastres después de los años 70, porque no te mataban, pero te robaban todo, te robaban tus ahorros, te robaban, es decir, lo que hizo desde el corralito al kirchnerismo, robando tu jubilación, robando todo, es decir, el que creció en un ambiente de tanto incertidumbre. sacudón, que no sabes si la plata va a estar en el banco, es un buen entrenamiento para las cosas que te pueden pasar en una empresa y eso el español no la tiene y por eso hay muchos más emprendedores. España es un país más exitoso que Argentina, vamos a ver por cuánto tiempo, pero hay muchos más emprendedores exitosos argentinos que españoles. Hay españoles y muy buenos, pero en proporción es porque si uno mira un país como Israel, cómo tiene tantos emprendedores Sí, sí. exitosos tan chiquitos, es porque es un país que desde que naces te rodean 500 millones de personas que te quieren matar y eso te da algo para salir adelante. Sí, volvemos al inicio de la charla, ¿no? La adversidad finalmente te empuja para adelante, ¿no? Te patea para adelante, es increíble, Sí, porque el caso de Israel tiene todos enemigos alrededor, ¿no? Son 18 millones de habitantes, más o menos. O no, 8, perdón, ¿no? 8, no, sí, 8 millones, 9 8, millones, sí. sí, 8 o 9 millones de habitantes, todos enemigos alrededor y sin embargo, y parte es un desierto, y sin embargo son los creadores de lo que te imagines, se crea ahí, ¿no? Pero Sí, el es extraño. Producto Bruto de España en el 2000 era más alto que el de Israel y ahora el de Israel es casi el doble que el de España per cápita. Y eso es por eso, es porque, y no solo eso, sino que el único país del mundo que no tiene un problema de fertilidad y que es exitoso es Israel. Los israelíes hasta tienen confianza en el futuro para tener hijos. Al final, y me parece también en Argentina, la incertidumbre, en vez de ser un obstáculo, es un superpoder. Sí, especialmente para los emprendedores. Para el ciudadano común puede ser una maldición, pero Claro, para los emprendedores es un superpoder, sí. totalmente. Imagínate, Martín, si no tuvieses los contactos que tenés ahora, si no tuvieses todos los ahorros que tenés y empezaras de cero a emprender. ¿Qué harías en los primeros 3 meses? Bueno, yo creo que hoy es mucho más fácil que nunca empezar de cero. Es decir, es impresionante esta nueva empresa que estoy pensando hacer, que tiene que ver con la medicina y la inteligencia artificial. Los prototipos, todos los hice yo con Cursor. Es decir, Claro. digamos, yo uso Windsurf, Cursor, Lovable, Bolt, Replit. Digamos, eso que dice Sam Altman, que hoy en día el próximo unicornio va a ser una persona más la inteligencia artificial, yo lo veo, nunca fue tan fácil empezar un negocio, especialmente un negocio digital, que ahora. También la competencia es feroz y se te tienen que ocurrir las ideas y todo, pero yo veo los chicos argentinos eh, que están haciendo empresas y tienen 20 y pico, eh, como los de Human, que yo invertí con ellos, um, son, son la generación de que crecen con la inteligencia artificial, la usan para todo. Digamos, yo creo que los teléfonos móviles, Internet, más la inteligencia artificial, ha sido
el éxito total de igualar las oportunidades de la gente, porque inclusive si antes no entendías nada, el rico se pagaba un tutor caro y el pobre no podía pagarse ningún tutor. Pero ahora la IA es mejor tutora que cualquier tutor, entonces es como, es impresionante la época que vivimos en la posibilidad, es decir, a mí me hubiera encantado empezar ahora y no cuando yo empecé, que era todo tan difícil. Y los negocios digitales, las empresas que yo hice, la cantidad de programadores que necesitabas, el capital que Sí, sí, necesitabas. No, era realmente mucho más difícil. totalmente. Me dio mucha gracia cuando me mandaste el link de Wamani y cuando vi que estaba hecho por Lovable. Sí, Porque, lo porque hice yo creo con que sí. Lovable, sí. Ya sé, por eso, pero cuando lo Mm, vi no podía creer, porque yo pensé que era el único que lo usaba, digamos, y con mi mujer su negocio lo armó con Lovable y bueno, todo, y bueno, y cuando lo vi dije, no puedo creer que Martín armó, mm. digamos, el link con Lovable me encantó, porque es impresionante, es como tener, para que la gente entienda, es como tener un full stack engineer del otro lado y poder hablarle en forma fácil, digamos, en forma coloquial y decir, che, esto no entiendo, hacelo de vuelta, y vos ves todo el lenguaje de programación que el supuesto trabajador tuyo con esa gran posición de programador te lo va haciendo en inmediato, así que es extraordinario. Sí, para los que Y bueno, trabajamos en esto desde el año 2000 y sabemos el esfuerzo que era contratar a toda esta gente para hacer estas cosas. Es decir, todavía hace falta mucha gente porque lo que pasa es que estos productos te producen un prototipo que, digamos, todavía la inteligencia artificial no puede hacer todo bien lo que se llama production scale, de hace prototipos, pero no estamos muy lejos que pueda hacerlo también. Es decir, yo tengo proyectos de, de digitales de marzo de este año, ahora estamos en noviembre, que los dejé en marzo porque la IA no avanzaba más y los retomé en octubre y la IA los pudo terminar. Es decir, entre marzo y octubre de este año, de 2025, mejoró tanto la inteligencia artificial que puede hacer cosas en octubre que no podía hacer en marzo. por Entonces, ejemplo, estaba haciendo una app para mí de ciclismo, ¿no? Entonces yo quería eh, una serie de cosas que Strava no me daba, ¿no? Entonces yo empecé una app que se llama Stravar de Varsavsky, en vez de Strava. Y entonces empecé a Stravar y la empecé a principio de año. Entonces las cosas que yo quería medir eran y quería hacer eran muy complejas o eran relativamente complejas. Yo quería hacer un pelotón virtual que me pusiera a mí todas las veces que subí la misma montaña para ver cómo yo iba en el pelotón de mi performance. En vez de tener un pelotón contra todos los demás como tiene Strava, entonces Strava te hace competir con tu mejor marca. Entonces, si tenés una marca buena del año 2015 y no le podés ganar al año 2015, no te sirve nada, ok, en el año 2015 subiste, pero ahora estamos en el 25. Entonces, yo dije, no, yo quería hacer un pelotón en el que iba yo, contra mí mismo de todos los años, para ver cómo iba, si estaba mejorando la media o no. Y y después que, eso no está hoy. no, no hay ninguna app que tiene eso. Y después no tienen otras cosas increíbles, como cuántos, en el último minuto que está subiendo una montaña, ¿a cuántos metros por hora está subiendo la montaña? 300 metros por hora, 600 metros por hora, 900 metros por hora. A ese ritmo, ¿cuántos metros subirías? Porque cuando uno escala montañas en bicicleta, no quiere saber kilómetros por hora, porque tiene que ver con la pendiente. Entonces uno tiene que Claro. analizar la pendiente, los watts. Entonces yo quería hacerme esta app que tuviera todas las cosas que me interesaban a mí. Y la empecé en marzo y no había manera. Es decir, no podía programar estas cosas. También quería programar eh, una parte que yo llamo uno contra uno y es segmentos en los que uno pudiera ver no el pelotón como vas en general, sino cómo vas segmento por segmento, por uno había que hacer un mapa. Y ahora, digamos, no sé si se va a ver en la pantalla, pero justo la estoy haciendo ahora, la estoy terminando. Me eh, encanta porque sos autodidacta. sí, y entonces esta app que tiene ahora las zonas, tiene el pelotón, no sé si se ve ahí, Sí, tiene perfecto, se los ve perfecto. sensores, le puse todos los sensores, la conecté con mi Garmin. Ahora
todo funciona. Es decir, ahora pude hacer la super app de ciclismo que yo uso, que usé esta mañana cuando salí. Eh, Ese es un buen ejemplo de algo. Y la hice toda con Cursor en Xcode, en Swift. Y antes cometía tantos errores, pero tantos errores, que era como imposible terminar la app. Y ahora lo tengo aquí en Cursor, le voy a preguntar cuántas líneas de código tengo, pero yo no podía hacer una app de 3000 líneas de código que ya me fallaba. Y ahora voy a esperar que me diga la respuesta. Ahora debo tener 10.000 líneas de código, no sé cuántas van a salir, pero es como, eh, es impresionante lo que hemos superado, eh, lo que hemos superado. Sí, tengo más o menos 10.000 líneas de código, le voy a pedir que la suma, pero tengo 2.000 más 1.000, sí. 10.000 líneas de código, ah, sin errores. Antes no podía hacer 3.000 líneas de código, porque el problema de las aplicaciones son como una orquesta en la que uno tiene diferentes músicos, son 8.821 líneas de código, ¿no? Entonces, Increíble. el, el problema de los LLMs es que tienen lo que se llama el contexto, ¿no? Las ventanas de contexto, el context window. Y antes se mareaban cuando uno trataba de hacer algo. Si yo quería hacer una aplicación para medir la velocidad, muy fácil, el promedio, muy fácil. Pero si uno quería hacer algo así, era imposible. Y ahora, no era imposible, lo tenía que hacer un humano que supiera programar. Pero ahora esta orquesta, digamos, donde, porque al final una aplicación es Xcode, los archivos de Swift, y todos estos archivos tienen que en cada momento apropiado salir, ser usados, volver, no ser usados. Digamos, el director de orquesta, que es el programador, que programa todos los archivos de Swift que hacen la aplicación, que yo antes era el director de orquesta porque tenía mucha gente que trabajaba para mí. Yo Claro. dirigía estos proyectos. Bueno, todavía los dirijo, pero en otros casos, no en esto, sino en una empresa de fertilidad, pero, pero es increíble para mí poder hacerlo solo, es decir, No, no, hacer no. y que todo funcione. Y esto es algo muy reciente, porque yo sí la última semana, desde marzo que estoy con esto, y solo ahora realmente funciona. Todavía me faltan algunos problemas con los sensores. Yo uso un radar para que no me pisen los autos en la bici, y el radar me dice cuando tengo un auto atrás y a qué distancia tengo el auto, y uso estos radares. Qué bueno. Todavía la app no conecta bien con el radar. Digamos, los sensores sí me da la frecuencia cardíaca sin problema, me da los watts sin problema, el radar todavía. Pero quiero decir que sí, me meto en todas estas cosas, y por eso cuando dirijo mis empresas y me toca hablar con el CTO y me toca hablar, la gente dice, bueno, Martín se mete en la cocina, entiende lo que está pasando aquí, y ellos saben más que yo, pero yo sé bastante ahora, ayudado por la inteligencia artificial, y especialmente lo que yo sé que la gente técnica no sabe, es a dónde va el producto digital, porque los programadores muchas veces son programadores geniales, pero no tienen idea de a Tenemos que, dónde llevar el producto. Ellos saben ejecutar. exactamente. Y viste que genial es cuando en Lovable el full stack engineer te dice, hay un error. Y vos le decís, solucionalo, ya lo soluciono y te lo soluciona. ¿Viste? Es increíble, ¿viste? Sí, sí. Y vos decís, solo le tengo que decir solucionalo y lo soluciona, digamos, ¿no? Es impresionante. Una cosa que pensaba, Martín, es, em, ¿qué te parece que el 99% de las personas entienden mal sobre hacerse rico? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, yo que no era nada rico y después me hice rico, eh, entiende que solo soluciona muy pocos problemas. Sí soluciona algunos, comprar en Amazon o qué sé yo, no pensás tanto en qué producto estás comprando y cuánto cuesta. Pero, y sí que es un gran problema ser muy pobre, eso es sin duda un gran problema, y no poder alimentar a tus hijos, sino, digamos, la pobreza marginal o la pobreza extrema es un enorme problema de millones de ciudadanos. Pero la diferencia entre la persona que gana suficiente como para tener una vivienda, educación de sus hijos, comida, un auto, y la persona llamada rica, no es tan grande como la gente cree, eh, en el sentido de que hay uh, pocas cosas. Si yo pienso en mi vida, en lo que estoy haciendo todo el día, eh,
saliendo en bici o adelante de una pantalla de una computadora trabajando. Hay, y hoy en día la gente se pasa tantas horas adelante de un teléfono y básicamente casi todo el mundo se puede comprar un teléfono. Eh, no es tan diferente la vida. Es decir, y yo creo que la gente tiene una, pero además lo he visto en muchos amigos míos, que creían que todo iba a ser más fácil cuando fueran ricos, y después fueron ricos y nada, digamos, todo era igual. Tienen que vivir con ellos mismos, con sus problemas, con su, digamos, casi te diría que, no sé, es como, si que se me ocurre ahora una analogía, no sé si va a funcionar, pero es como, si tenés que vivir sin sal, puede ser un problema, pero meterle mucha sal a todo no te va a hacer mejor la comida. Hay un punto justo. A mí me gusta cocinar, por eso sé esta analogía, pero hay un punto justo, que es vivir bien, sentirte bien, pero después la riqueza no te soluciona nada más. Yo creo que el mejor ejemplo es el que dimos de nuestros hijos, ¿no? Esa regla que vos le pusiste a tus hijos a partir de los 12 años, ha- habla a las claras de que rico no te da la felicidad, porque si no directamente le darías la plata y que sea feliz. Sí, exactamente. Es decir, casi diría que es peor, o casi Bueno, diría por que les eso, tenés que, mira, te lo resumiría si le tenés que dar a tus hijos lo suficiente para que hagan algo, pero no lo suficiente para que no hagan nada. exacto. Y si te diese la felicidad, claramente le diría, bueno, reparto en vida y sean felices, pero vos sabés Sí, justamente que le vas a hacer un mal. sí, sí, es un veneno. Sí, Es un veneno. en las empresas también. Bueno, es como el oxígeno es interesante. Si uno no tiene oxígeno, cuando uno estudia digamos, la biología del oxígeno y la gente que tiene COPD o no sé cómo se dice en castellano, estas enfermedades de los pulmones, que le tienen que regular el oxígeno, si, si tienen muy poco oxígeno se mueren, pero si tienen mucho oxígeno también se mueren, porque También. el oxígeno en exceso es como un veneno para el resto de... Entonces, es muy complejo porque la gente no cree eso. La gente dice si solo yo tuviera muchísimo oxígeno o mucha sal. Y no se dan cuenta que mucha sal no te mejora la comida y mucho oxígeno no te mejora la vitalidad y que todo tiene que tener una medida justa y que lo peor es la gente que se hace rica y se cree ellos el mito de que la riqueza les puede solucionar todo y van de alguna manera sobornando a la felicidad que nunca llega. Bueno, el estudio famoso de Harvard, el más longevo, no sé si lo habrás Sí, escuchado seguro, que después de 80 años de hacer todos estudios con diferentes personas que se han muerto y que siguieron otros y qué sé yo, la conclusión era tener buenas relaciones ¿no? interpersonales, contacto social. No, sí, no contacto, no hablaba buenas de plata. digamos, buena familia, buenas amistades, también no ser sedentario, eh, mantener el peso, digamos, cosas básicas que puede hacer cualquier persona. Es más, la gente más longeva del mundo bastante está en España. En la isla de Menorca, donde nosotros vamos mucho, se murió la mujer más longeva del mundo hace unos años, que tenía 114 años. Cuando uno estudia, la gente más longeva es gente que tiene una vida que no, sin duda no hace falta ser rico para tener esa vida. Y sin duda muchos ricos se mueren mucho antes. Así que es un tema complejo, pero la gente cuando solo tiene la ambición de ganar mucha plata, digamos, cuando yo hago las empresas no pienso, cuánta plata me voy a ganar. Pienso, qué bien va a salir la empresa y la consecuencia de que salga bien. Pero inclusive yo conozco a Elon Musk, que es la persona más rica del mundo, y la gente se alucina cuando yo digo a Elon Musk no le interesa la plata para nada. No le interesa, el tipo se viste siempre igual, duerme en cualquier lado, porque él lo que le interesa es crear productos increíbles y la plata es lo que le llegó de hacer los Tesla y de hacer los Starlink y de hacer SpaceX y de hacer, entonces la plata le vino como un efecto secundario. El objetivo no era ganar plata, el objetivo era hacer grandes, grandes empresas maravillosas con productos maravillosos. El otro día, digamos, yo a veces cuando tengo fallos con los productos de amigos míos que les fue muy bien, como Daniel Ek, que quiso Spotify. Cuando Spotify funciona mal o algo, yo le escribo a Daniel, me dice, gracias, gracias. Lo único que él quiere es que Spotify funcione bien. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo andan yo que vengo del mundo de las telecomunicaciones, cómo andan tus empresas de telecomunicaciones, Yastel, Viacom en su momento, Viatel era? No, ya.com, Yastel, Viatel. Sí, Viatel. digamos, la que más éxito y relevancia sigue teniendo Yastel, que se la tiene, es de France Telecom, pero le va muy bien. Pero las telecomunicaciones en general tienen un desafío bastante grande, que es que mucho del valor agregado de las telecomunicaciones se lo llevan otras empresas, a veces injustamente, porque
se vio en la pandemia que sin las telecomunicaciones no éramos nada. Y, pero los gigantes de las, digamos, los Magnificent Seven se llevan muchísimo del valor, Google, Apple, eh, Meta, Sí, sí, todo todos. lo que son over the top. Sí, y los que producen, los que hacen el servicio, no se llevan. También es verdad que hay innovaciones increíbles como Starlink. Starlink es especialmente revolucionario, en mi opinión, para la Argentina, para países muy grandes Totalmente. y poco poblados. Yo uso Starlink en Mendoza. Ahora lo puedes llevar en el auto. En Mendoza es como que no hay cobertura móvil. En todo el lugar donde yo no hay, pero por 100 No hay. kilómetros no hay cobertura móvil. Y es buenísimo. Igual mucha confianza no le tenés porque en la expedición que vamos a hacer pusiste en el link que vas a llevar dos. No, es solo por si nos dividimos. Ah, yo pensaba, cuando tu amigo Elon se entere, va a decir, pero No, no, no es tenme un confianza. backup, es nosotros, por si nosotros nos dividimos. Está Y bien, está muy vienen bien. algunos y se van adelante y se llevan a Starlink. Digamos, para que dos grupos se comuniquen. También tenemos radios, pero lo que pasa es que las radios funcionan, no funcionan con una montaña en el medio. Claro. Y Yastel, me acuerdo, corregime, pero hace muchos años, lo que fue novedoso de Yastel es que compartía infraestructura con Movistar, de fibra óptica, ¿no? Sí, bueno, Yastel hicimos mucha fibra óptica nosotros, pero y después está el tema de Movistar, bueno, de Telefónica, que al principio nos volvieron locos y no nos daban la interconexión y todo, pero la justicia funcionó en España, que en general funciona, y le obligaron a Telefónica a interconectar con nosotros. Y es que el efecto red solo ocurre cuando hay, digamos, dicen con el cuadrado el número de los usuarios. eh, entonces, para tener mucha red, buena red, hay que poder tener todos los usuarios en una red. Y no sirve de nada si uno hace una red, el otro hace una red y no hay interconexión. Ah, pero no, Yastel puso un montón de kilómetros de fibra óptica, después lanzó en VNO y después, digamos, es una empresa que funcionó muy bien y que ahora está muy bien integrada a Orange. ¿Y FON sigue funcionando? FON sigue funcionando, yo hace mucho que me fui de FON, hace mucho, mucho, cuando, no sé, 10 12 años, algo así. Pero no fue el éxito que yo quería que fuera, porque esa idea de que todo iba a ser Wi-Fi, lo que pasó es que era una época cuando, cuando salió el iPhone, era desesperante usar el iPhone sin Wi-Fi, porque la telefonía móvil era increíblemente lenta, el celular, Sí, bueno, 2G, había 3G, sí, 2G, después 3G, o 2G, 3G, pero sí, sí, era muy lento, y entonces la diferencia cuando uno usaba Wi-Fi era impresionante. tal cual. Y ahí tuvo mucho valor Fon, y yo cometí un error enorme en no vendérsela a Jeff Bezos, que nos hizo una oferta a Amazon. Ahí fue realmente un error mío, porque ¿En qué lo que año? pasa, eso debe haber sido en el 2011, algo así, o Wow. 2010, 2011, y Y para después, qué? Pero para Jeff Bezos, ¿para qué la quería? bueno, Amazon quería tener una red, teníamos 20 millones de puntos Wi-Fi en el mundo y él quería para que más gente se conectara y comprara en Amazon. Ah, Y como una red Amazon de conectividad. Y, y al final la telefonía celular se puso buenísima, digamos, el sí, 4G sí, y el 5G. El 5G, el 5G le puede ganar a Starlink si depende de donde uno esté y en qué países, ¿no? Porque algunos países llaman 5G a cosas que, o ponen una sí, que antena 5G son y cuatro más. ponen 10.000 usuarios en una antena, pero, Exacto. pero se puso muy buena y eso hizo que Fond no fuera eh, tan útil. Digamos, yo vendí mis acciones, casi no gané nada con Fond, Mirá. pero, pero tampoco fue un fracaso y Fond sigue No, no, y, existiendo y y sí, aparte fue una idea genial. Y también fue uno de los problemas que has contado en algún momento donde te pasaba eso, ¿no? Como que vos veías que había red wifi alrededor tuyo con el candado, y vos decís, quiero ganarle al candado, quiero que me presten, digamos, hay capacidad ociosa acá y la podemos usar todos, así que me sí, encantó. exactamente. Era como, ¿por qué voy a tener yo Wi-Fi en mi casa y todos los que pasan por adelante de mi casa no se pueden conectar, candado cerrado, que todavía está así?
era una manera de hacer la interoperabilidad de todas las redes Wi-Fi y no necesitar contraseñas, que sigue siendo ahora, es increíble, pero tantos años más tarde, porque esto era el año 2005, 2006, y estamos 20 años más tarde con el mismo candado y las mismas contraseñas que la gente dice, me das la contraseña, me das la contraseña. Es decir, la verdad que es increíble que no, el tema no cambió mucho. Ah, No, no. hay algunos productos que te permiten ir de punto a punto en una oficina o en tu casa si es grande, pero no, digamos, sigue siendo una experiencia frustrante. Lo que nosotros queríamos hacer, que era un estándar global para que todos se pudieran conectar, es algo que todavía hace falta. Tu amigo Elon va a terminar haciendo que directamente los teléfonos tengan cobertura satelital en forma directa. Sí, 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 eso Sí, seguro que va a ocurrir. Digamos, no es una solución para todos lados. Por ejemplo, España está llena de túneles y eso no funciona en los túneles. Yo pongo Starlink en mi coche porque a veces es mejor y puedo usar la red móvil o Starlink, pero bueno, Starlink nunca va a funcionar en un túnel. no, seguro Nunca que va a no. funcionar, digamos, hay que poder ver el cielo. Está bien que Starlink ahora es muy buena para no tener que ver tanto el cielo como era antes con Globastar, con Iridium, pero sí hay que ver algo el cielo. eh, pero va a ser un complemento perfecto para las redes móviles. No Exacto, es la yo me única imagino. empresa que hace eso. Hay otra empresa de un venezolano, creo que se llama ST o algo así, que está metida, una amiga mía, Adriana Cisnero, que también está haciendo esa unión entre los celulares y el espacio. Pero sí, las telecomunicaciones están mejorando muchísimo, siempre, siempre mejoran y nos permiten hacer cosas que antes eran el lujo de pocos y ahora todo el mundo las puede hacer. Sí, nos permite trabajar en cualquier lugar del mundo, que me parece espectacular, sumado al tema de Company of One que hablábamos, y con la inteligencia artificial y todas las herramientas nuevas que uno tiene como para emprender, me parece que estamos en el mejor momento para hacerlo. Sí, sí, sí. Y también hay otro tema con la inteligencia artificial que es, te lleva a la portabilidad de la inteligencia artificial. Sí, sí, Es decir, se le estoy puede de acuerdo. poner sistemas celulares a robots, sistemas celulares a máquinas, sistemas celulares. Y esto que se llama el Internet of Things existe también hace muchos años. Pero una cosa es Internet of Things para tener Internet y otra cosa es Internet of Things para tener un cerebro. Claro. No, alucinante. Por último, Martín, porque fuiste muy bondadoso con el tiempo, eh, todos nos vamos a morir en este mundo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden, digamos? ¿Qué te gustaría dejar a tus seres queridos principalmente, pero también a la humanidad, que es una persona conocida a Mm. nivel global? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Sí, no es que lo he pensado mucho, pero sí que me parece que cuando la gente hable de mí digan, bueno, esta es una persona que pensaba diferente y que no seguía las ideas de los demás, que muchas veces estuvo en conflicto por eso, pero por otro lado podía ver cosas nuevas que otros no veían, ¿no? Es decir, yo creo que mi carrera yo la hice imaginándome mundos que no existían. Inclusive cuando me fui muy mal con el cloud computing, me fue mal a mí, pero el cloud computing Sí, despegó sí. y ahora es parte de toda la vida de todo el mundo. Así que todas las tendencias en las que yo aposté, la fibra óptica, la telefonía celular, el cloud computing, ah, fueron cosas, bueno, la energía solar, la energía eólica, nada de eso, digamos, yo nunca hice algo que no llegó a nada y que después nadie lo hizo. Pero siempre al principio todas estas cosas parecían loquísimas. La energía solar era carísima, era absurda en el año 2005. Y yo veía las curvas y decía, sí, pero algún día va a ser, no va a necesitar ningún subsidio. Eh, el, el mundo es energía solar, es decir, eh, el petróleo es energía solar. Entonces, conservada en el tiempo y fotosíntesis y todo, pero toda la energía es solar. Entonces, que yo me haya metido eso en el año 2005, yo digo, bueno, tuve una capacidad para ver las cosas como iban a ser. Abrazo grande, Encantado. gracias, Hasta la un gustazo. próxima.